En punto de la noche del 15 de marzo del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes, 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Muy buenas noches a todos los presentes, buenas noches en esta hora para estudiar la Biblia. Oído, video número 50 de El Tabernáculo de David. Hoy el video es el número 50 del Tabernáculo de David. Y desde el primer video que comenzamos a explicar la profecía de Amós y la confirmación de los apóstoles en Hechos 15, Amós capítulo 9, versículos 11 y 12, y Hechos 15, versículos 16 y 18, llevamos 50 videos hasta ahora en solo las 5 primeras partes. Ya hemos pasado los 50 videos, 49 anteriores hasta aquí. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas más tergiversados de la Biblia, que es la fe. Y creo que nos vamos a demorar en este tema. Creo que nos vamos a demorar. ¿Por qué? ¿La qué? Perdón, no entendí. ¿Qué es la fe? La fe. Si usted le pregunta a un cristiano y enseguida le dice Hebreos capítulo 11, versículo 2. La fe es la certeza de lo que... No, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y uno le dice, ¿y qué significa eso? Y ahí es donde viene la falsa doctrina. ¿Por qué? Porque todo el capítulo 11 nos enseña que es la fe, no un solo versículo. Oído lo siguiente, la Biblia es viva y eficaz. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué significa eso? Que la Biblia es un libro que cada vez que tú la leas, te va a enseñar algo. Puedes leer 100 veces el mismo versículo, que 100 veces el versículo te va a dar un mensaje a tu vida y no repetitivo. ¿Me hago comprender? ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que leen La Vorágine, 100 años de soledad, los libros de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, y el que se lee El coronel no tiene quien le escriba dice, uy, eso es como una profecía sobre el robo de las pensiones, ¿sí o no? Con razón, el coronel no tenía quien le escribiera, es que nunca le respondían por qué no le daban la pensión. Y diferentes libros, la Odisea, la Ilíada de Homero, el Popol Vuh, puede usted leerse el Corán, pero esos libros llega un momento en el cual tú no te hablan nada. ¿Por qué les digo esto? Porque en cuestiones de este tema de la fe, la semana antepasada o tras antepasada descubrí algo que me dejó sorprendido. Oído, llegamos a la mesa de los panes de la proposición, ¿cierto? En el video 40 y algo. Y ya hablamos de los panes de la proposición, ya vamos del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y estamos tomando el escudo de la fe. Y aquí es donde llevamos, en este escudo de la fe, llevamos 20 videos. ¿Cómo así? 20 videos hablando de la cura de la depresión
el estrés y la ansiedad. O sea, 50 del Tabernáculo de la Fe, pero un subtema, 20 videos de la cura de la depresión, el estrés y la ansiedad. Pero también otro subtema dentro del subtema. ¿Cuál? La fórmula. Hoy es el 6º video de la fórmula para esa cura que estamos buscando. Y esa fórmula todos ustedes ya la tienen, y los que no la tienen, miren aquí la pantalla, por favor. Ya hablamos en 5 videos anteriores las obras de la carne, menos obras de la carne, más fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a entrar a esta ecuación. ¿Qué fe? ¿Y por qué aquí está encerrado la palabra obediencia? ¿Qué es fe? Si usted va a la calle a preguntarle a cualquiera, le va a decir que los musulmanes tienen fe, los católicos tienen fe, los testigos de Jehová, adventistas, unitarios tienen fe. ¿Sabe cuál es el problema? Que la Biblia dice que no. No es cierto. ¿Por qué? Porque el concepto que la gente tiene de fe es creer. Es que es mi fe, es mi creencia. No es cierto. Y ahí es donde usted como cristiano debe aprender a pararse en la verdad. Fe no es simplemente creer. ¿Por qué? Vámonos para Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Quién lo puede leer, por favor? Santiago 2:19. Alguien que lo lea. Vamos a empezar a derribar errores doctrinales que hay hasta dentro de la iglesia. Cuando alguien le diga, es que yo tengo fe. ¿Usted tiene fe? ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Tiene el Espíritu Santo? No, pero yo tengo fe. No, no es fe. Fe no es creer. ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró, por favor? Santiago 2:19. Santiago 2:19. ¿Ya? Y entonces, Yadira, Yadira, ¿qué pasó? Gloria al Señor. ¿No me escuchan? No, no la escuchamos. ¿Y ahora? Ahora sí. Ah, bueno. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fe no es creer. ¿Por qué? Porque el más creyente, ¿quién es? ¿Quién es más creyente que todos nosotros juntos? Satanás. El diablo. El diablo es el más creyente, no es que el diablo ha visto a Dios. Y ese sí le cree a Dios y le obedece. Por eso Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Te felicito, bravo. ¿Sabes cuál es el problema? Que los demonios también creen y tiemblan. O sea, los demonios tienen una reacción cuando ven a Dios. A nosotros, mira, hay gente que le da igual. Y hay gente que dice, no, yo tengo fe en Dios, pero sigo mi vida normal, común y corriente, igual como cualquier castellano por ahí. Fe no es creer, porque si fe fuera creer, el diablo tendría fe. Entonces comencemos derribando ese, no sé si llamarle paradigma o esa conjetura. Fe no es creer. Entonces, ¿qué es fe? Cuando nos vamos a la Biblia a analizar la fe, descubrí algo hace un tiempo atrás. ¿Qué fue lo que descubrí? En la Biblia solo hay 3 versículos que hablan de fe. No más. Y me puse a analizar y ver en la concordancia, leer aquí, leer allá. Mire, créeme lo que duré casi como 21 días, busque y analice, y solo 3 versículos hablan de fe. ¿Qué quiero decir con esto?
que con 3 versículos en el Antiguo Testamento nos es muy difícil lograr saber qué era la fe en el pacto antiguo. ¿Me hago entender? La palabra fe solo aparece 3 veces, pero hay unas palabras similares, parecidas, sinónimas, que nos pueden hablar de qué significa fe. Por ejemplo, alguien que me dé un símil de fe en el Antiguo Testamento, ¿quién me lo puede decir? A ver. Un símil. ¿Que le dé un qué? Un símil. Un símil. No, un símil no. Un símil no. Me equivoqué, pero un símil no. Un sinónimo de fe. Confianza. Confianza. Muy bien. Salmo 91, ¿no? Es un salmo de fe. ¿Sí? Y la persona tiene fe y tiene confianza y sale a la calle y no le tiene temor al COVID-19 porque el Salmo 91 dice que no le temería a la peste. Ese es un sinónimo. Otro sinónimo de fe. Seguridad. Seguridad no. Alejo. Alejo. ¿No escuchamos a Alejo? Tener el Espíritu Santo dentro de uno. O sea, haber nacido de nuevo, eso es una ya, fe. espérate porque te me fuiste al Nuevo Testamento. Hasta ahora estoy mirando el pacto antiguo. Hay que analizar primero la sombra y después vemos el objeto que hace la sombra cuando la luz la ilumina. Eso que tú acabas de decir, bueno, ya hiciste un spoiler grandísimo. Porque no es posible que usted tenga fe si no tiene el Espíritu Santo. ¿No ve que la fe es fruto del Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad. Entonces dígame una cosa, señor católico, mormón, adventista, usted no ha nacido de nuevo. Es más, ni creen en eso. Ustedes ni saben qué nacer de nuevo, no tienen el Espíritu Santo adentro, mucho menos tienen fe, pero Alejo, eso es más tardecito, eso era mañana. Porque quiero analizar primero la fe en el Antiguo Testamento. Seguridad, ¿cuál fue la palabra que dijiste, Yadira? Seguridad. Seguridad tiene más que ver con protección. Tal vez sentirse seguro. Podría ser. Confianza, ser. ¿Cómo? Obediencia también. Por ahí va. ¿Cómo, Ludari? Convicción. Convicción. No, hay gente que está convencida de mentiras, cosas que no son. No, estar convencido. Ramoncho. Creer. No, Ramoncho. Pasé 5 minutos enseñando que creer no es fe. Porque. La verdad. Espérate. Ramoncho, espere un momentico, no hablen a la vez, levanten la mano por favor. Ramoncho, me está escuchando, es que yo sé que estás ocupado, pero desocúpate para que escuches esto. Creer no es fe porque Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces no es posible que un demonio y el diablo tengan fe. Eso se llama cuando dos ideas se anteponen, ya le doy la palabra, se contraponen, sincretismo. No es posible. Luzdari, levantaste la mano, ¿qué quieres decir? Cuando se dice si tuvieras fe como un granito de mostaza. Pero ese es el Nuevo Testamento, ya llegó Jesús, no. Quiero leerlo en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a analizar qué fe. Carlos Javier estaba levantando la mano. ¿Querías decir algo, Carlos Javier, o no? Recordemos que Esperanza. esperanza no es fe. Y tocaste una palabra que la gente ha confundido con fe, que esa la vamos a hablar también más tarde. Porque la gente tiene esperanza de que Dios le va a dar un carro y entonces dice, eso es fe. Tenga fe de que Dios le va a dar un carro. ¿Cómo? Olfa, levantaste la mano.
Hermano, fe es tener certeza de que estamos vivos, un ejemplo, de que Dios existe. De que Dios existe, sí, eso es fe. Que Jesús. Que Jesús murió en la cruz, eso es fe. Pero vamos a definir primero entonces, se me fue toda la gente, ¿estamos bien o no? ¿Qué se me hizo Manuel, Yadira? Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, ¿qué dice Deuteronomio 4? A ver, espérense un momentico, que tengo que buscar aquí mis divisiones. Eso, por aquí te quedas tú. Deuteronomio capítulo 4, ¿qué dice mi querida Marlecita? En Deuteronomio 4, 7, mire lo que dice. Deuteronomio 4, 7, ¿qué dice? Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Bueno, te cuento que no sé por qué esos dos versículos están ligados con Hebreos 11. Vamos a mirar más adelante a ver qué pasa. Sí puede estar, sí está ligado, pero me toca darle la base primero. Sí, Yadira. O sea, yo digo una situación cuando la ramera. Sí, la ramera tuvo fe, pero usted lee la toma de Jericó y no aparece la palabra fe. No. De hecho, también los que mandó Josué, pues, también podría los hombres. Sí, es que lo que para donde voy yo es que el concepto de fe sí está en el Antiguo Testamento, pero la palabra no. Solamente 3 versículos que los vamos a leer. Aquí es donde yo quiero que aprendamos esto. Mire, aprendamos esto. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento conceptos que en el Antiguo, palabras que en el Antiguo Testamento no están, porque son 2 idiomas diferentes. El hebreo es el Antiguo Testamento, pero los griegos fueron académicamente más avanzados, entonces tenían más palabras, más léxico. Los griegos tenían el derecho, por ejemplo. El derecho romano viene de los griegos, la política viene de los griegos, la teología, la psicología, todo eso viene de los griegos. Entonces, ¿qué debe entender mi mente? Apréndanse esto, por favor. Cuando los términos griegos me hablan a mí, yo tengo que pensar en el término hebreo o en la cultura hebrea. Cuando Jesús dice algo, lo habla en griego, pero no me puedo ir a la definición griega. ¿Por qué? Porque la mentalidad de Jesús no es griega, es que hebrea. ¿Se acuerdan el caso de la palabra pecado? Que le dicen a usted, la palabra pecado en griego es amartía y significa errar el blanco. Esa palabra, errar el blanco, amartía, la inventó Aristóteles y la escribió por primera vez en sus poemas, perdonen la redundancia, aristotélicos. Antes nadie había definido la palabra pecado. Esa palabra pecado es el concepto griego, no es el concepto hebreo. Cuando yo me voy al hebreo original, shatach, la palabra pecado significa perdido. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están perdidos. Entonces, cuando yo veo la palabra en hebrea, es muy diferente a la griega. La griega me dice que pecar, amartía, es errar al blanco. Entonces, póngale 5 deditos de cerebro. ¿Cómo uno deja de errar al blanco? Daniel, dime. ¿Cómo una persona que lanza flecha para volverse campeona mundial
debe dejar de errar el blanco y pegarle. ¿Cómo se logra eso? ¿Tani? Practicando. Practicando. Entonces me están diciendo los griegos que yo debo pecar, hasta dejar de qué? De dar el blanco. Ese concepto es falso. Pero cuando veo el concepto hebreo que me dice perdido, para estar perdido, ¿qué necesito? Una brújula. Y si yo tengo una brújula, voy a dejar de estar perdido. ¿Y la brújula cuál es? La Biblia. Si yo estoy perdido, necesito un guía. ¿Y ese guía quién es? El Espíritu Santo. Y si yo no sé manejar brújula, pues el guía me dice por dónde tengo que ir y él lleva la brújula. Por eso el Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia, para que el perdido hallara salvación. Lo mismo con este tema de fe. Con este tema de fe, yo no me puedo ir a las definiciones del griego, que es el Nuevo Testamento. Debo analizar el Nuevo Testamento, pero con el concepto hebreo. Entonces ya aprendimos confianza. Luz Dari, levantaste la mano. Luz Dari. No, hace rato. Ok, listo. ¿Estamos entendiendo? Vamos por partes. Ramón, levantaste la mano. David, una pregunta. Esto. O sea que, por lo que usted acaba de decir hace rato cuando estaba preguntando el sinónimo, ¿no? Sí. Esto, que cuando me explicó que hace 5 minutos, esto ya había explicado que creer no, porque bueno, los demonios miraban, o el diablo, Satanás había visto a Dios y temblaba cuando lo miraba, ¿cierto? Sí. O sea que hay temor de parte de ellos. Y que en la actualidad hay gente que ni cree ni tiene temor de nada. O sea, los que andan en este mundo que hemos sido pecadores no tenemos temor de nada. O sea, somos peor que el diablo. No, yo no sé, pues no sé cómo decirte si peor que el diablo. No, peor que el diablo no somos. Porque el diablo es más malo que nosotros, que no tiene perdón. Nosotros sí tenemos perdón. No me metería en eso, Ramoncho, si somos peor que el diablo. Recuerde que Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, o 9:17, 17:9. Espere, a ver, damos la cita exacta. Jeremías capítulo 17, versículo 9, sí, dice que nuestro corazón es más engañoso que cualquier cosa y perverso. Luz Dari, levantaste la mano. Sí, eso era lo que yo iba a decir. ¿Quién sabe si le ganamos al diablo un poquito? Porque resulta de que si llegara el diablo hasta le meteríamos candela. Digo, mi mamá, digo, es que ahora ya no creen ni en el mismo diablo. Y si el diablo viniera, le meten candela. Ay, Luz Dari sale con unos apuntes espectaculares. Bueno, enfoquemos otra vez en el término de fe. Vamos a leer, váyanse a Hebreos capítulo 11, por favor, y en el versículo 1 vayan escribiendo lo siguiente. 3 veces en el Antiguo Testamento, no sé, si quiere póngale un asterisco al punto 1 y se va a la parte de arriba y empieza usted a escribir en el asterisco, un asterisco, y empieza a hablar. Oído. Los versículos son, Yadira, Números 35:30. Marle, Isaías 57:11. Edelmira, ¿estás por ahí? Sí, señor. Habacuc 2:4. Vamos a leer a ver los únicos 3 versículos donde aparece fe. Quiero decirles a ustedes que yo no lo sé todo, ¿no? Investigué casi un mes para hablar de este tema. Esos son los únicos. Fue lo único que yo encontré. No sé si alguno encuentre otros.
No creo. ¿Qué tienen que ver con fe? No, que hablan, no, que tienen que ver, no, que usan la palabra fe. Ah, ya. Sí, no hay otros. Ahorita vamos a hablar del padre de la fe, que es Abraham. Pero si usted lee Abraham, por ninguna parte aparece la palabra fe. Estamos hablando de la palabra fe. ¿Listo? Números 35:30. ¿Quién lo puede leer? Yadira, ¿le tocó? ¿Qué dice, por favor? Números 35. Yadira. Número 35:30. Dice la palabra. Desde el 29, desde el 29, por favor. Ok. Ley sobre los testigos y sobre el rescate. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigo, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Aquí hay un problema. Y es que esta palabra fe, dentro de la ecuación que estamos leyendo aquí en este versículo, no está Dios metido. Es un problema entre personas. ¿Qué está diciendo? Si alguno mata a otro, el dicho de unos testigos lo hará morir. Si hay testigos y corroboran que lo que dicen los testigos es cierto, deben matar a esa persona. Pero con un solo testigo no puede dar fe contra esa persona. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando yo me pongo a estudiar este tema de la fe y profundizar en el Antiguo Testamento, lo primero que me encuentro es que está hablando entre dos seres humanos, no está Dios metido ahí. Yadira, ¿sí me hago entender? Edelmira, Alejandro, Gladivet, Livia, ¿me hice entender? Aquí estamos, claro que sí. Vamos despacio, vamos despacio. Vamos despacio para que no caigamos en errores. Entonces el primer versículo en Números 35:30, por ahí no está metido Dios. Es un problema entre personas. Bueno, ahora vámonos a Isaías 57:11. ¿Qué dice Isaías 57:11, Marle? Por favor. Isaías 57:11 dice, es una pregunta, dos preguntas. ¿Y de quién te asustaste y temiste? ¿Qué has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Hasta ahí. Vamos a leerlo desde el versículo 10 para entender un poquito más, hasta el versículo 13. Desde el 10 al 13, por favor. Desde el 10 al 13. Isaías 57, del 10 al 13. Empiezo. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste, y has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. ¿Qué vemos aquí en estos 4 versículos? 10, 11, 12 y 13. Oído, el versículo 10 nos dice que la persona va cansada. El pueblo iba cansado. Y no dijo no hay remedio, sino que halló vigor ¿en dónde?
en tu mano, dice aquí. O sea, en su propia mano, no en mano de Dios. Entonces dice, como halló vigor en su propia mano, no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Y dice que ha faltado a la fe. No te acordaste de mí, ni te vino el pensamiento. No, mire, le dice, y Dios que guardó silencio. A ver, ¿cómo hacerme entender? Israel faltó a la fe porque no escuchó a Dios. Y ahorita vamos a leer qué dice, dice, la fe es por él oír. ¿Y oír qué? La palabra. No el Corán, ni el Popol Vuh, ni el libro del Mormón, es por oírlo a él. Y por eso le dice aquí, faltaste a la fe. ¿Por qué? Porque en lugar de venir a mí para que yo te fortalezca, te fortaleciste en tu propia fuerza. Entonces dice el versículo 13, como te fortaleciste en tu propia fuerza, cuando tú andes llorando, entonces que te libren tus ídolos. Cuando tú vengas a decirme, es que mañana tengo una cita con el médico, oren por mí, ¿sabe qué? Que sus ídolos le ayuden, porque no has aprendido a fortalecerte en el Señor. Pero a todos ellos llevará el viento, esos ídolos, soplo los arrebatará. Mas el que, ¿qué? Mire que aquí ya apareció una palabrita, confía en mí. Mas el que en mí confía, tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Entonces vamos a ir analizando algo en este versículo. ¿Qué fue lo que guardó Dios? Silencio. No habló. Por eso la fe mengua. Entonces recuerden eso. Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? Alguien que lo lea, por favor. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es que ese es el problemita. Creer no es fe. Fe es creer lo que Dios ha dicho en su palabra. No es lo que usted quiera creer, que la Virgen María va a interceder por ti, que todos los santos y que San Gregorio, yo te tengo fe a San Gregorio. Eso no es fe. Porque la Biblia no dice eso. Yadira, levantaste la mano. Hubo un tiempo, no sé si en toda Colombia o qué, pero para acá, para las costas, hubo un tiempo, yo recuerdo, estaba yo pequeña, que encontraban... Estabas niña, pequeña sigue siendo, siga. Bueno, sí, estaba niña de edad, pequeña de edad. Encontraban números en pescados. Yo recuerdo que mi mamá vendía pescado y encontraban números en pescados. Y todo el mundo compraba ese número, que porque eso era la lotería. Ah, vea pues, interesante. Y se ganaban la lotería. Y se la ganaban. Sí, le tenían fe. Sí. Le tenían Sí, fe. eso. Pero, mire, doctrinalmente hablando, ya empezamos a darnos cuenta que la fe está ligada a ¿qué? ¿Quién me lo dice? No a creer. No es... No. Al oír lo que dice la palabra. Lo que la fe está ligada a la Biblia. Si no está en la Biblia, no es fe. Amén. Ya vamos entendiendo qué es fe. Ah, fe es creer. No.
Vamos a ir aprendiendo poquito a poquito. Si fuera a creer, pues imagínense, aquí hay gente que cree de todo. En el mundo encontramos gente que cree cualquier cosa que le diga. No, eso no es fe. Eso es simplemente creer en mentiras. ¿Sí? Vamos a seguir. Despacito para entender el verdadero concepto de la fe. Esto que estamos leyendo, ya no es ni primaria, ni bachillerato, ni universidad. Esto que estamos haciendo es un posgrado ya, porque esto es de lo más difícil que hay en la Biblia. Sentarse a leer la Biblia entera para encontrar una sola palabra. Y ese tema lograr entenderlo, porque es que ahora, hermanos, imagínense que a la gente le están diciendo: ore con fe, repita conmigo, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, te recibo. Eso no es una oración, es un rezo. Y segundo, eso no está en la Biblia. Y tercero, con ese rezo no te vuelves hijo de Dios. Ay, pero yo creo que sí. Usted puede creer lo que sea, pero eso no está en la palabra. En la palabra está que usted es hijo de Dios cuando el Espíritu Santo entra en su vida y usted nace de nuevo. Si no, no es hijo de Dios. Las iglesias están llenas de gente que no tienen el Espíritu Santo. Despacio. A nosotros nos da resultado. A nosotros. Esa es la otra. Sí, señor. Es que nos da resultado, ¿no? Pues resultado. Ustedes sabían, hablando de lo del pescado de Yadira, que da resultado. Si fuera por resultado, ustedes sabían que no sé si es en la fecha de nacimiento o en la fecha de muerte, pero en las casas de apuestas prohibieron, creo que es en la fecha de muerte de Diomedes Díaz, jugar el día de su muerte. Está prohibido. Ahí se ganó la bolita con la fecha de muerte. ¿Sí? No, y no solamente una, son miles que se la ganan. Y ese día está prohibido jugar, la fecha de la muerte está prohibida jugarla el día de Diomedes. Los de la casa no se la reciben. Pregúntame por qué. A los que reciben eso no es fe, sino que creen. Es que eso se llama esperanza. Esa es la palabra esperanza, que están esperando. David, pero Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que es la certeza de lo que se espera. Espere un momentico. Déjeme definir primero la fe para saber qué es lo que usted está esperando. Lo que Dios dijo en su palabra, usted está esperando lo que usted quiere. No confunda esperanza con fe. Vamos mirando despacio. Isaías 57:11 me dice que el pueblo de Israel, como Dios se quedó en silencio y no habló, no oyeron su voz, Israel se fortaleció a sí misma y tarde o temprano quedó destruida. Las 10 tribus se las llevó Salmanasar, rey de Asiria. Vámonos ahora a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Gladys, Alejo, ¿qué dice por allá, por favor? Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice? Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta de orgullo. Pero usted dijo Habacuc, dijo 3:4, hermano. 2:4, sí, está bien, léelo. Sí, pero me acordé que yo estaba leyendo el otro. He aquí aquel cuya alma no es recta de orgullo, se orgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y ahí es donde me doy cuenta que aunque la fe en el Antiguo Testamento solo aparecen 3, un versículo 1 es el más fuerte, porque es el versículo más citado de fe en el Nuevo Testamento. Todos nosotros hemos aprendido: el justo por la fe vivirá, ¿verdad o no? Hay un versiculito por ahí, un versículo pequeñito escrito ahí, ¿o no? Edelmira, en sus Biblias ahí en... Sí hay. ¿Qué dice? Pedro. Aquí tengo 3. ¿Tienes 3? Sí, señor.
Ah, bueno, ¿cuáles son los tres? Dame el primero, por favor. Romanos 1:17. Romanos 1:17, ¿qué dice? Dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Interesante. Espérense un momentico que aquí se me explotó la cabeza. ¿Dónde está? Déjenme mi lapicero, mi lapicero, mi lapicero, mi lapicero. Bueno, permítame un momentico. Anoten eso, relaciónenlo. Relaciónenlo. No, este no. Bueno, ¿cuál es el otro versículo? El otro es Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. ¿Qué dice? Dice, conforme al propósito, Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y cuál es el tercero? Glady. Hebreos 10:38. Hebreos 10:38, y ese es, me gusta ese versículo, sí que me gusta. Hebreos 10:38, que dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Mire, aquí hay algo impresionante. En el Nuevo Testamento se cita a Habacuc, capítulo 2, versículo 4, 3 veces. Y ahí es donde yo me doy cuenta de la importancia de esta palabra. Que aunque esa palabra no aparece casi en el Antiguo, en el Nuevo se usa mucho. Pero se usa ¿qué? Citando la mentalidad del Antiguo, no del Nuevo. ¿Por qué los griegos tenían fe en sus dioses? Pero esa no es la fe bíblica. Ellos creían en sus dioses, mas no es la fe que Dios nos da. Entonces, volvamos otra vez a Hebreos 11. Y coloquen por favor la palabra pistis, que es la palabra griega para fe. Alguien me dirá, David, la palabra hebrea para fe, hay una palabra que no me gusta mucho, no me acuerdo ahorita, pero es más, significa más confianza que otra cosa. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero no es el concepto real de fe. Es el concepto más de confiar lo que Dios nos dice. Que sí es una parte, pero a eso le falta otro poquito más que lo vamos a analizar. Entonces, présteme atención. Ya leímos Números 35:30, que el problema era que era entre dos personas. Ya leímos Isaías 57:11, que nos decía que la fe está ligada a la palabra. Y ahora leemos Habacuc capítulo 2, versículo 4, ¿sí? ¿Qué dice? Habacuc 2:4, ¿qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y cuál es el problema? Que el versículo 4 nos habla del orgullo del alma que no es recta, porque es vanaglorioso, prepotente, orgulloso. Cree en sí mismo, lo mismo que Isaías 57:11, que como era tan orgulloso se fortaleció en su propia mano, no se fortaleció en Dios. Teniendo ahí esta palabra pistis en griego, ya logro medio comprender algo, hasta ahora la sombra. Pero tenemos ahora que mirar que el Nuevo Testamento, ¿qué dice? ¿Sí? Primera de Juan 4:4. Vamos a mirar Primera de Juan 4:4. ¿Qué dice Primera de Juan 4:4? ¿Quién lo lee? Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es
el que está con vos, en vosotros, que el que está en el mundo. Espere un momentico. Entonces anoté mal déjenme mirar porque dice, esta es la fe que vence al mundo. Déjenme buscarlo. Vence al mundo. Eso está en... Primera de Juan 5:4. ¿Se ve? Anoté mal el texto. Era versículo 5. Capítulo 5. Versículo 4. Gladys. Sí, aquí está. No, ya los tengo acá. Bueno, ahorita más tarde me repite los 3 versículos que leímos. Bueno, entonces, ¿cómo? Yo tengo los 3 versículos que estaban ligados a Habacuc. Dímelo, por favor. Romanos 1:17. Sí. Gálatas 3:11. Sí. Hebreos 2:38. 10:38, sí, ya le iba a decir. Sí, porque está 2 versículos antes del texto que estamos manejando. Bueno, gracias. Ahí vamos afilando la espada. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, por favor? Amén. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y ahí es donde el cerebro me explotó. ¿Qué? Para usted tener fe, primero tiene que ¿qué? A ver, ¿qué es lo primero? Nacer de nuevo. No, primero, el primer punto, ¿cuál es? Vencer al mundo. No. Oír la palabra. Que está en la palabra. Romanos 10:17, que está en la palabra. Que está en la palabra. Si no está en la palabra, no es fe. Y segundo, Primera de Juan 5:4. ¿Qué quiere decir eso? Nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, no tiene fe. Ay, mis hermanos, cuántos cristianos están engañados, diciendo yo tengo fe de que el Señor va a hacer esto. Ay, usted no tiene el Espíritu Santo, por eso es tan carnal. Por eso es que hay cristianos que se suicidan. Por eso hay cristianos que tomando pastillas para poder dormir. ¿Por qué? Porque no hay fe. No tienen fe. Si no tienes el Espíritu Santo, no tienes fe. Entonces una pregunta. El padre Holman, si usted le lleva un paralítico y lo levanta en el nombre de la Virgen del Divino Niño, ¿eso es fe? ¿Ustedes qué me dicen? No está en la palabra. No, porque no está en la palabra. Entonces, ¿qué es? Es creer, esperanza. Creen en los demonios. Y los demonios, para mantenerlos engañados, les hace el milagrito. ¿No es que el diablo se viste como ángel de luz? Y yo conozco gente que me dice, es que a mí Dios me habla. Católicos, adoradores de la Virgen, de ídolos, de todo. No, es que yo creo en Dios, yo tengo fe. No, no tienes fe, porque no has nacido de nuevo. Mire que hoy estamos poniendo tatequietos a muchos que enseñan lo contrario a la fe. Levanto mi mano. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde se salió, se infirió que la fe y el nacer de nuevo van ligados? De Primera de Juan 5:4, que dice,
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién más levantó la mano? ¿Quién más levantó la mano? Yadira tiene la mano levantada. Marlecita, ¿sí me hice entender? Que es la misma. Marle, ¿qué dice primera de Juan 5? Habla de nacer de nuevo, nacer de nuevo, pero... ¿Qué dice, Marlecita, qué dice primera de Juan 5:4? De la busco. Ah, pero es que si no la busca, ojo, hay que leer la Biblia para... Yo lo leí, pero no inferí eso, como estás diciéndolo, entonces por eso te pregunto. Bueno, entonces ponle cuidado, 5:4 léelo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Ahí no habla de nacer de nuevo, solamente dice nacido de Dios. Ay, que no, un momentico, espere, hermana, un momentico. ¿Qué significa nacido de Dios? Alguien que me diga qué significa nacido de Dios. Esto pues. Que nació de Dios, que nacido. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Búsquenlo. Marle, busca Juan capítulo 4, por favor. Capítulo 3, digo. Versículo 3 y al 5, ¿qué dice? 3 al 6. Versículo 3 al 6. Que lo lea Marle. Gladys, deja que lo lea Marle, por favor. Marle, ¿qué dice? Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sigo? Lo que es nacido de la carne. Carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, a eso súmele Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Gálatas, capítulo 5, versículo 23, 21, 22. ¿Qué dice? Gálatas 5, ya te digo, 22, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, ¿la fe es fruto de quién? Del Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes fe, por eso tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era del Sanedrín. Nicodemo era una autoridad de los jueces de Israel y él creía que trabajaba en el reino de Dios, y Jesús le dice, no, mi hijo, tienes que nacer de nuevo para ver el verdadero reino de Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo, que cuando llega el Espíritu Santo uno nace de nuevo, entonces no hay fe. ¿Me hago entender? Ojo, sin fe es imposible que... agradar a Dios. O sea, si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no agradas a Dios. Para que tú agrades a Dios, ¿sabe qué mira el Señor desde el cielo? Cuando el Señor nos ve, ¿qué es lo primero que ve en ti? Lo primero. Mi espíritu. No. ¿Qué es lo primero? El corazón. Pero en el corazón, ¿quién vive? El alma. Entonces, no, mi amor. ¿Quién? La simiente. Pero dígame el nombre.
Jesucristo. No, Jesucristo no vive en el corazón, Yadira. Ay, Dios mío. El Espíritu de Dios. Yadira. Uy, y ella es inteligentísima. ¿Quién? Espíritu Santo, pero yo el- dice, ¿por qué Dios? ¿A quién ve Dios? No, ¿a quién ve el Señor? Dios ve al Espíritu, que tú eres templo del Espíritu Santo, que la sangre de Cristo limpió tus pecados, entonces agradas a Dios. Pero si tú no eres templo del Espíritu Santo, no vas a agradar a Dios. Un musulmán, un católico, un adventista le ora a Dios, ¿le agrada? Vamos a ver 2 de Corintios 10:20. ¿Qué dice 2 de Corintios 10:20? ¿Quién lo lee, por favor? Ah, no. 2 de Corintios 10. No, espere, ¿qué pasó? 1 de Corintios 10:20. 1 de Corintios 10:20. Así es el 1 de Corintios, qué pena. 1 de Corintios 10:20, ¿qué dice? Aquí está. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Deje de estar sacrificando cosas a Dios con los gentiles. Si no tienen el Espíritu Santo, no pertenecen al pueblo nuestro. Ellos no tienen fe. Ellos, cuando le oran, ¿se acuerdan que un día les conté que me agarré la mano con unos ahí y empezaron, vamos a orar, y yo todo contento, ay, vamos a orar, y empezaron, Dios te salve María, llena de... Yo, ay, ¿yo qué hago acá, Dios mío? Y esto levantándole a un demonio de, me voy, no volví a equipo de fútbol. Yo me voy de acá. Yadira, levantaste la mano. Una vez a alguien se le perdió una cosa y digo, ay, yo tengo fe, y siempre que le pongo una velita, no sé qué, más, enseguida me cumple. Yo le tengo mucha fe. Y yo le dije, y le tiene fe a los demonios. Imagínense. ¿Qué dijo Manuel que no le escuchamos? Le dije, eso no es fe, crees. Eso es creer, eso no es fe. Creen los demonios. ¿Qué dice Manuel? Una vez estábamos por ahí en una vigilia y estaba una señora ya de bastante edad y bueno, estábamos orando y ora para allá y llegó la señora. En un momento estaba un hermano reprendiendo los demonios y se acerca la señora también y me dice, pastor, dígale al hermano que no reprenda a San Canuto porque ese es el que me hace los milagros aquí. Ay, Dios mío. Ramoncho, ¿levantaste la mano? Falta un tercer punto. ¿Qué dice Ramón? Eso es lo que yo le iba a hacer una pequeña pregunta. No importa que la persona tenga la ignorancia de no saber la palabra como es, porque hay muchas personas que por ejemplo, van a la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, pero no idolatran esos dioses. Van, pero ellos no, o sea, no saben. O saben, por ejemplo, que Dios no le agrada que uno esté orando orándole a Matacho ni nada cosa. Y de pronto ellos lo hacen, pero no lo hacen orándole al Matacho, ¿sí? Es que la pregunta es, ¿tiene el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Punto. No es si se leyó la Biblia 20,000 veces, si ya sabe orar. No. La pregunta es sencilla. Ya, Luz Dari, ya te damos la palabra. ¿Tiene el Espíritu Santo? Falta un tercer punto, no se vayan ahí. No, sí, Señor no tiene misericordia y no le abre los ojos para mirar, pues está ciego, o sea, sigue ahí, no hay nada. Ya es gentil. Luz Dari, ¿qué quieres decir? Pues que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Bueno, la ignorancia de la ley no exime de la culpa, dicen por ahí. Falta un último punto. El primero es que esté en la palabra, Romanos 10:17. El segundo
Primera de Juan 5:4 y Gálatas 5:22. No, el segundo, Primera de Juan 5:4, nacido de nuevo. Así, y Gálatas 5:22, porque es fruto del Espíritu Santo. La fe es fruto de que usted tenga el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo, no es fe. El tercero está en 2 de Corintios 4:18. ¿Quién lo lee, por favor? 2 de Corintios. Para que sea fe. Amén. Dale. 2 de Corintios 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Para que sea fe, ¿tienen que ser qué? Cosas Que no se vean. No. Cosas eternas. Y mañana vamos a estudiar el capítulo 11 que enseña eso. Lean el versículo 1 del capítulo de Hebreos 11. Léanlo conmigo, por favor, y vamos a aplicar lo que acabamos de aprender. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es la certeza de lo que yo estoy esperando que Dios dijo en su palabra, no lo que yo quiera. Es que yo estoy esperando lo que Dios dijo. Y segundo, estoy convencido, convicción de algo eterno, no algo pasajero. Entonces hay gente que dice: yo le estoy orando a Dios con fe para que me dé un carro. No, eso no es fe, eso es esperanza. Entonces Dios le responde: trabaje duro, administre bien y cómpreselo. ¿Me hago entender? Yo le estoy orando a Dios para que me dé una casa. Trabaje duro, administre bien y cómprelo. Eso no es fe, eso es esperanza. La fe está basada en cosas eternas, no pasajeras. Dios no es superfluo. Tenemos que entender que si la palabra no lo dice, si tú no has nacido de nuevo, y si lo que es fe no es eterno, no es fe. ¿Qué me dice Manuel? Un ejemplo de eterno. Ejemplo, el arpazo. Ahí está. ¿Ya lo vio, Ludari? El arpazo. Ya lo vi. Tenemos fe de que cuando suene la trompeta y el Señor venga en la nube, nosotros, los católicos no tienen esa fe. Los católicos no creen en el arrebatamiento. ¿Sabían eso? Ellos no están esperando a Jesús en las nubes para que nos lleve al cielo. No. Los testigos de Jehová tampoco no tienen fe. Pregúntale a un testigo de Jehová si tiene fe, le va a decir que sí. No, no tiene fe. Los musulmanes tienen fe de ir al cielo. Claro, el musulmán tiene fe de ir al cielo. ¿Cómo no? El mismo Corán dice que si usted se pone una bomba y va y mata a judíos o cristianos, 72 vírgenes los están esperando allá donde está Alá. Usted quiere tener 72 vírgenes y riquezas, inmólese. Por eso es que a ellos no les da miedo explotarse. Tronco de fe, no, eso no es fe. Ellos piensan, es la esperanza, eso no es fe. Eso dice el Corán. Sí. ¿Ah? Eso dice el Corán. Sí, el Corán dice eso. Y el Corán dice: el sábado mataremos judíos y el domingo nos levantaremos a matar cristianos. Después hablamos de eso, que no es el tema del Corán. No. El Corán dice: si estás en un estado islámico y ves a un judío detrás de un árbol, ve y dególlale. Si un judío está detrás de una roca, la roca gritará: venid y degolladle, sáltale al cuello y clávale la espada. Dígame. Disculpe que me desenfoque un poco.
¿Cuándo se hace el estudio de eso? ¿De qué? Con Corán en mano y Torá y todas esas. Bueno, ese estudio lo teníamos. Déjenme mirar algo aquí. Déjenme mirar a ver si todavía, pues como nos borraron de YouTube los 1000. Sí, hicimos el estudio del Corán versus la Biblia. Hicimos el estudio. El hermano quiere la comida completica con postre incluido. Pero La sopa de cartílago de tiburón. Ese estudio, déjame a ver si está en Facebook. No, en Facebook hay muchos videos nuestros, pero nos lo borraron de YouTube. En YouTube lo teníamos, pero lo vamos a volver a hacer, no se afanen. Lo vamos a hacer, ¿sabes cuándo? Ahorita que terminemos este tema y pasemos al Apocalipsis. Cuando estudiemos el Apocalipsis, vamos a hablar de ese tema. Corán versus Biblia. Vamos a hablar de Palestina versus Israel. Vamos a hablar de Mahoma versus Jesucristo. Todos esos temas los vamos a ver. Marle estuvo en esa clase, Delmira estuvo, ¿se acuerdan? Y duraba la clase 3 horas, imagínate. Leyendo el Corán y leyendo la Biblia a la vez. Esperemos que el Señor me vuelva a dar esa inteligencia otra vez. Ojo, mañana vamos a seguir este tema de la fe. Mañana es donde vamos a ver, Luz Dari, el ejemplo que la Biblia da de las cosas eternas. Mañana estoy de vacaciones. Ah, bueno, entonces mejor. Llegas. Mañana jueves. Hermanos, la Biblia dice que antes de que venga Jesús van a pasar 2 cosas. La primera, la apostasía. Y la segunda, se manifiesta el anticristo. La apostasía precisamente es eso, que la gente cambia conceptos y tiene creencias falsas. Dejó el camino, eso significa apostatar, se fueron por otro camino. Y hay gente que cree que tiene fe, pero no es fe. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, madres, ustedes tienen fe de que sus hijos se conviertan, de que su marido se convierta, ¿eso es fe o esperanza? ¿Ustedes qué me dicen? Es esperanza. ¿Es esperanza? ¿Por qué es esperanza? Porque no es eterno. Sí es fe, porque si tu hijo se salva es para la eternidad con Cristo, y la Biblia dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Esa sí es trampa. Ah, no, trampa no, que caíste redonda. Bueno, mis amados hermanos, mañana nos vamos a seguir divirtiendo. Los espero a las 4 de la mañana a orar por nuestros hijos, por la familia. Mire lo que el Señor nos dijo esta mañana. No seamos como el general Abner, el de Saúl. Vengan a orar. Los espero a las 4 de la mañana y a las 5 a estudiar. Dios les bendiga.